Buenas, ¿qué tal? En la clase anterior nosotros habíamos empezado el tema de recta en el espacio, en el que transitamos la presentación de rectas en el espacio a partir de las ecuaciones paramétricas que se dan a partir de conocer un punto de paso y un vector dirección. A partir de allí vimos que aparece la posibilidad de despejar t de tres ecuaciones, entonces al igualar la expresión de t de las tres ecuaciones, obtenemos lo que se llama la forma canónica o simétrica de la ecuación de la recta. No es una sola ecuación, son tres expresiones que son iguales entre sí. A partir de ellas, si nosotros vamos igualando de a dos, podemos ver que a la recta la podemos dar, por ejemplo, como intersección de dos planos. Cada uno de esos planos tiene la particularidad de ser proyectante sobre alguno de los planos coordenados. Por ejemplo, en el primer caso, R, vemos que es una recta que se puede escribir como un plano, intersección entre un plano que es proyectante sobre el plano XY y el segundo es un plano proyectante sobre el plano XZ. Ese es un ejemplo. De la misma manera hicimos el desglose de cómo se puede escribir a la recta como intersección de otro par de planos proyectantes. Y ahí están los dibujitos. Después vimos proyección ortogonal de la recta sobre cada uno de los planos coordenados, donde está la explicación que estuvimos haciendo en clases. Y después nos dedicamos a ver situaciones particulares de la recta en relación a cuando tengo las ecuaciones paramétricas de las componentes del vector dirección que se vayan anulando alguna de sus componentes. El primer caso que estuvimos viendo era, bueno, a ver, si del vector dirección se anula su primera componente, solo su primera componente, ¿qué particularidad tiene la recta? Después hicimos el desglose de, bueno, qué pasa si la segunda o la tercera componente del vector se anula, y luego vimos la posibilidad de que el vector dirección tenga dos componentes nulas. Por supuesto, las tres no, porque estaríamos hablando del vector nulo y el vector nulo no sería el vector dirección de ninguna recta. Bien, hasta allí todo lo que vimos en la clase. Continuemos entonces con esto. Forma general de las ecuaciones de la recta en el espacio. ¿Qué es esto de forma general? Nosotros vimos particularmente hace un rato que una recta puede ser dada como intersección de dos planos proyectantes. Bueno, en general, una recta en el espacio puede ser dada como intersección de dos planos que no necesariamente sean planos proyectantes, por supuesto, dos planos que no sean paralelos. Y a esa forma de escribir a la recta como intersección de dos planos, ya no estoy diciendo dos planos proyectantes, a esa forma se la llama forma general de la recta. Ahora bien, una observación importante es que existen infinitos pares de planos no paralelos que pueden generar a una misma recta. Y entonces yo les voy a proponer mirar este GeoGebra que tengo para brindarles, en donde acá hay una recta. Ahora vemos cómo es la generación de esa recta. Yo tengo una recta y, por ejemplo, ahí está dibujado un plano que pasa por esa recta. Pero fíjense, yo a propósito voy a estar girando este puntito, fíjense la cantidad de planos que pasan por esa misma recta, o sea, planos que contienen a esa misma recta. Yo voy a estar dando vueltas, estoy generando diferentes planos. Y fíjense, si yo giro, lo que quiero que vean es que esa recta es una recta para la cual infinitos planos pasan por ella. Entonces cualquier par de planos no paralelos que contienen a esa recta, al momento de intersectarlos, van a generar a la recta. Entonces uno se da cuenta que existen infinitos planos que al contener a la recta hacen que yo pueda de a dos ir seleccionando y generar a la recta. ¿Está bien? Entonces, bueno, por supuesto que eso es algo que vamos a ir trabajando sobre los ejercicios, pero quería mostrarles, eso se llama haz de planos que pasan por esa recta. Hay infinitos. No solamente tengo la opción de pensar que voy a generar a la recta como intersección de dos planos proyectantes. Quería aprovecharles, ya que les grababa esta clasecita chiquita, quería aprovechar para comentarles un poco el funcionamiento de GeoGebra.
Uno cuando abre GeoGebra, y tengo algunos otros archivos, abre GeoGebra, se encuentra con esta versión, ¿no? Desde la compu. Uno en esta parte, en opciones, podría llegar a cambiar el tamaño de letra, que el tamaño de letra que yo puse es 20 para que se pueda ver mejor en la grabación. Podría haber puesto más grande también. Uno viene acá a la derecha, hay un dibujito de un triangulito muy pequeñito, que si selecciona ahí pone gráficos 3D y puede representar todo lo que nosotros estamos haciendo ahora en el espacio, rectas, planos. Que más o menos lo estuve viendo en la última clase con algunos de ustedes que tenían el celular a mano. Por defecto, GeoGebra lo que hace es el dibujo, por supuesto, de los tres ejes coordenados, que acá está seleccionado para que el eje X sea en rojo, el eje Y sea en verde y el eje Z sea en azul. Y siempre en el dibujo, yo ahí estoy con el cursor toqueteando, digamos, y girando, siempre por defecto aparece el plano Z igual 0, o el plano XY sombreado. Entonces, si yo voy con el botón derecho del mouse, puedo a ese plano sacarlo de mi vista. Si quiero también, porque tengo ganas de no perderme orientación y me olvidé que el eje rojo era el que habitualmente, bueno, es el eje X, puedo venir acá, vista gráfica, y pedirle que a los ejes les ponga el nombre. Bueno, está un poquito lento. El eje X, acá, en etiqueta, le voy a pedir que lo llame X. Al eje Y, le pongo acá etiqueta, le pongo que le ponga ahí, bueno, fíjense que acá ya está apareciendo. Y en el eje Z, lo mismo, etiqueta, eje Z. Perfecto, cierro. Y ahí voy a ver que aparecen los tres ejes bien identificados para que no tenga que recordar colores ni nada. Bueno, yo quiero formar una recta y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero le voy a dar las coordenadas de un punto. Voy a hacer un caso particular que se me ocurrió, ¿no? Voy a nombrar el punto A, que acá GeoGebra necesita incorporarlo así, con letras en imprenta mayúscula, y uno habitualmente en el pizarrón y en nuestras expresiones escritas no ponemos principal, igual, chiquitín. Bueno. No tenía ganas de escribir. Paréntesis, y ahí voy a poner las coordenadas del punto. 1,1,1. Perfecto. Enter. Y ahí me posicionó el puntito, ¿no? Si uno viene acá con el mouse, gira, ahí está el puntito. Perfecto. Voy a posicionar otro punto, al que yo lo voy a llamar B. B mayúscula. Acá GeoGebra necesita el igual. Paréntesis. 2,3,2. Perfecto. Enter. Ahí tengo los dos puntitos. Medio cercanos, pero no importa. Y lo que quiero hacer ahora es que me genere la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Puedo poner ahí recta y apenas empiezo a poner la palabra recta, ya aparecen posibilidades de elección. La primera, que es punto punto, es la que puedo elegir. Y bueno, ahí voy a poner A y en el otro voy a poner B. Enter y hace el dibujito de la recta. No es la única forma, yo ahora la voy a borrar a propósito. Fíjense que ahí lo que está dando GeoGebra serían las ecuaciones paramétricas de la recta, donde ha considerado el punto 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Como punto de paso, y el vector dirección, ahí lo dice, la recta que contiene al vector dirección, el vector AB, ¿no? Pero supongamos que esa no es, la borro, tengo ganas de borrarla. Acá, en estos cuadritos que ustedes ven acá arriba, uno puede seleccionar, por ejemplo, en esta parte donde dice recta, y pone recta, y voy a seleccionar con el mouse los dos puntos, el A y el B. Y debería generar la recta, ¿no? A ver, A y B. Ahí está. Está un poquito lenta. Bueno, la hizo dos veces, ahí está. Borro una, porque para qué queremos dos veces, ¿no? Sobre este ejemplo es que quiero un poco transitar el tema de la forma general de una recta en el espacio. Nosotros sabíamos que a partir de las ecuaciones paramétricas podíamos encontrar a la recta como intersección de dos planos proyectantes. Bueno, sobre esta pizarrita lo que hice fue trasladar las ecuaciones paramétricas de la recta que me dio GeoGebra en esta parte. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Despejábamos lambda, en este caso el parámetro lambda se llama,
e igualábamos las tres expresiones en las que quedaba lambda. Entonces me queda x menos 1 igual a y menos 1 sobre 2 igual a z menos 1, la forma simétrica de la recta. Perfecto. A partir de ahí yo podía dar las ecuaciones de los planos proyectantes. Entonces acá lo que yo puedo ver es que igualando, en este caso, estas dos, voy a hacerlo acá arriba, me queda x menos 1 igual a y menos 1 sobre 2. Eso ya sería un plano que contiene la recta, que es un plano proyectante sobre el plano XY. Lo puedo reescribir un poquito para que no tenga esta expresión, lo puedo escribir así, 2 por x menos 1 igual a y menos 1, distribuyendo y agrupando me quedaría 2x menos 2 igual a y menos 1. O sea, 2x menos y menos 2 con este menos 1 que va a quedar sumando del lado de la izquierda, me va a quedar menos 1 igual 0. Esta sería la ecuación de un plano en el espacio que contiene la recta y que es proyectante sobre el plano XY. Como lo tengo acá, yo puedo aprovechar y usar ya esa información para escribir la ecuación del plano en GeoGebra y realmente corroborar que lo que encontré es eso, plano proyectante sobre el plano XY que contiene la recta. La ecuación es 2x menos y menos 1. Lo voy a escribir acá. 2x menos y menos 1 igual 0. Vamos a girar, si puedo, acá. Y lo que puedo ver es que a veces hasta que uno no gira no observa lo que tiene que ver. Contiene la recta el plano, fíjense, y sobre el plano XY es proyectante, es perpendicular. El plano XY, ¿quién es? El plano z igual 0. Si quieren, por las dudas acá lo escribo, z igual 0, para que se den cuenta que realmente es proyectante. Bueno, lo dejo ahí. Se lo puedo... Fíjense que acá, en este circulito, si yo cliqueo ahí, el circulito no lo marco, no se visualiza la expresión, el dibujo de la ecuación. Bueno, ahí va, ¿no? Ese era uno de los planos. Después, volviendo a la diapositiva que teníamos acá, si por ejemplo yo igualo estas dos, ¿qué me quedaría? Y menos 1 sobre 2 igual a z menos 1. Entonces, por ejemplo, puedo escribir y menos 1 igual a 2 por z menos 1. Y trato de agrupar otra vez todo como hice antes, ¿no? Entonces me va a quedar acá y menos 1 igual a 2z menos 2. Dejo todo del lado de la izquierda por elección y me queda ahí menos 2z menos 1. Con este más 2 que va a venir del lado de la izquierda, me va a quedar más 1 igual 0. Bien, esto sería otro plano que sé que contiene la recta, pero que ahora es proyectante sobre el plano IZ. Entonces, si yo lo escribo acá, a ver si me acuerdo, porque desaparece cuando vengo acá, y menos 2z más 1. Y menos 2z más 1 igual 0. Voy a venir acá con el botón derecho del mouse, le voy a cambiar el color para que sea fácil de identificar, rojo. Bueno, fíjense, voy a ocultar el anterior. Este plano, lo que quiero ver es que realmente contiene la recta y ahora es proyectante sobre el plano IZ. Fíjense que sobre el plano IZ corta de manera perpendicular. Cuando ahora dejo visto los dos planos, lo que veo es que la intersección de esos dos planos me da la recta. Bien, ahora, esa es una opción. Fíjense que yo en una práctica, ¿qué es lo que diría? Bueno, la recta la estoy dando como intersección de dos planos proyectantes. 2x menos y menos 1 igual 0. Y la otra, y menos 2z más 1 igual 0. Bien. Ahora, recién decíamos que existe lo que se llama la forma general del plano, que es cuando yo a la recta la puedo dar como intersección de dos planos cualesquiera. Bueno, ¿y cómo sería eso de buscar esos dos planos cualesquiera? No necesariamente que sean planos proyectantes. Y la verdad es que uno puede jugar
con hacer lo que se llaman combinaciones lineales de esas ecuaciones. Si a mí se me ocurre, por ejemplo, multiplicar a la primera ecuación por 2 a ambos lados y porque sí se me ocurre restarla con la ecuación de abajo, fíjense lo que se genera. Una nueva expresión, ¿no? Yo voy a multiplicar todo por 2 arriba, o sea que me va a quedar 4x menos 2y menos 2 igual a 0 por 2, 0. Si yo hago una ecuación, a ambos lados la multiplico por un número distinto de 0, lo que obtengo es una ecuación que con ella es equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución es la misma. Y le voy a restar esta. Y menos 2z más 1 igual 0. Cuando yo reste el lado izquierdo con el lado izquierdo y lo iguale a la resta del lado derecho con el lado derecho, voy a obtener una ecuación totalmente diferente a las dos que tenía, pero que va a ser una ecuación que representa un plano que va a seguir conteniendo la recta. Fíjense, si yo ahora resto 4x, acá de este lado no tengo nada que sea relacionado con 4x, en esta resta me va a quedar 4x. Después voy a tener menos 2y, menos y, tengo menos 3y. Después menos 2, menos más 1 sería menos 3. Y después acá del lado, acá arriba no tengo nada con respecto a z, entonces cuando haga menos 2z es más 2z igual a 0 menos 0, 0. Lo que ha quedado acá es un plano que con seguridad contiene la recta. Fíjense, lo vamos a dibujar, porque eso no lo teníamos. A ver, 4x decía, 4x menos 3y, acá. Yo porque no lo tomé nota antes. Menos 3y y menos 3 más 2z. Menos 3. Ay, qué cabeza de chorlito. Más 2z. Más 2z igual 0. No sé por qué me puso esto. Capaz que no interprete lo que quiero. Voy a copiarlo y ponerlo acá. Y esto que me generó antes, que no entendió lo que le quise poner y está bien, lo voy a borrar. Bueno, este plano le vamos a poner otro color. Vamos a ponerle un color rosita. Bueno, fíjense, ese plano que se ha generado es un plano distinto a los otros dos, pero que contiene la recta. ¿Se dan cuenta? Pasa por la recta. Entonces yo podría haber dicho, por ejemplo, que quiero escribir a la recta como intersección de dos planos que ahora son otros planos. A ver si puedo borrar acá. Bueno, no importa. La recta yo ahora la puedo dar así. La recta podría darla como uno de estos planos que había encontrado antes, planos proyectantes, por ejemplo el 2x menos y menos 1 igual 0, y este plano que encontré. 4x menos 3y, la acomodo un poquito, más 2z menos 3 igual 0. Entonces ya este plano no es un plano proyectante, es otro plano que contiene la recta. Y así como a mí se me ocurrió plantearles que a la primera ecuación que teníamos al principio la multiplicaba por 2 y le restaba la ecuación de abajo, podría haber hecho otra propuesta. Podría, por ejemplo, haber puesto que a la primera ecuación le sumaba 3 veces la segunda ecuación. O sea, multiplico a ambos lados de la ecuación 2 de la segunda ecuación por 3 y hago esa operación. Obtengo otra ecuación que también representa un plano que contiene la recta. Y así se darán cuenta que puedo hacer infinitas formas de combinaciones lineales entre esas dos ecuaciones iniciales que tomé para dar a la recta y puedo seguir generando diferentes planos. Seguimos con el desarrollo de los temas. Pasaje de la forma general de la recta a sus ecuaciones paramétricas.
Supongamos que yo tengo una recta dada entonces como intersección de dos planos. Dije dos planos, no dije dos planos proyectantes, o sea, dos planos cualesquiera, que obviamente cada uno de ellos tiene que contener a la recta para que la intersección la genere. Si yo quiero, conociendo esa forma general de la recta, encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿yo qué necesito? Necesito encontrar un punto de paso de la recta y encontrar un vector dirección de la recta. Y entonces aparece la necesidad de pensar un poco más la información que yo tengo acá acerca de estas ecuaciones de planos cuya intersección generan a la recta. Lo primero que vamos a hacer es buscar un vector dirección de la recta, sacando un poco de jugo a la información que yo tengo. Como la recta está dada como intersección de dos planos, yo tengo un plano, tengo otro plano, y la recta es esta, que es la que se genera en la intersección, ¿no es cierto? Esta de acá. Bien, ¿qué dato tengo yo? Bueno, como la recta está contenida en el primer plano, que es este para mí, yo de ese plano conozco un vector normal. Entonces ese vector normal es perpendicular al plano y es perpendicular a cualquier vector o a cualquier recta que sobre ese plano se encuentre. Entonces lo que yo sé es que, acá, bueno, no sé si está muy lindo mi dibujo, este vector n1 seguro es perpendicular a la recta, porque la recta está contenida en ese plano pi sub 1. De la misma manera como la recta está contenida en el plano pi sub 2, ese plano pi sub 2 tendrá su vector normal n2. También va a tener que ser perpendicular a la recta. Y entonces me doy cuenta que n1 y n2 son dos vectores que son perpendiculares a la recta. Si yo quiero buscar un vector dirección de la recta, me doy cuenta que el vector que estoy buscando tiene que ser perpendicular a n1, porque la recta lo es, y el mismo vector u tiene que ser perpendicular a n2, porque la recta lo es. Entonces, estoy buscando un vector u que tenga la particularidad de ser perpendicular simultáneamente a dos vectores. Entonces ahí tengo que recordar de lo que vimos en vectores, en el primer capítulo de todo esto, en donde si yo hago el producto vectorial entre el vector n1 y n2, eso me brinda un vector que es perpendicular simultáneamente a los dos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Así que esta es la propuesta. Para buscar un vector dirección de la recta, tengo que realizar el producto vectorial entre los dos vectores normales. Vectores cada uno normal a cada uno de los planos. Y luego lo que me falta para encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta es un punto de paso. Esa es la parte más sencilla. Una idea sería, yo lo que estoy buscando son las coordenadas de un punto que cuando yo lo reemplace a las coordenadas del punto en la primera ecuación del plano y en la segunda ecuación del plano, las dos ecuaciones se verifiquen. Entonces, estoy buscando un punto que dé solución a este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, una forma de poder buscar un punto sería, por ejemplo, proponer, voy a buscar un punto de los infinitos que pertenecen a la recta que cumplan la condición de que su primera coordenada valga 0. La impongo yo. Y digo, bueno, las segundas coordenadas no lo sé, y y z. Voy a reemplazar en este sistema de ecuaciones diciendo, bueno, sé que si x vale 0, en estas ecuaciones esto se va a anular, y lo que queda es resolver un sistema más pequeño de dos ecuaciones con dos incógnitas que ustedes sí saben resolver. Pero alguien podría haber dicho, y si a mí se me ocurría plantear que el punto que busco es un punto donde la coordenada en y vale 0, pero perfecto, no habría ningún inconveniente. Yo lo que voy a decir es, bueno, voy a plantear la búsqueda de un punto que tenga estas condiciones, que su segunda coordenada sea 0. Cuando yo reemplace las coordenadas en el sistema de ecuaciones, porque ese punto tiene que verificar el sistema, ahora lo que se va a anular es esto. Y el sistema queda nuevamente de dos ecuaciones
pero de dos incógnitas, porque las incógnitas que tengo que buscar son X y Z. Por supuesto, podría alguien decirme, y no, a mí se me ocurre que quiero buscar un punto donde su tercera coordenada sea nula. Perfecto. Pongo esto. Cuando pido que ese punto satisfaga el sistema, ahora quien se va a anular es esto. Porque cuando ponga z igual 0, eso se anula. Queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas ahora son x e y. Así que existen infinitas formas de poder buscar un punto que verifique el sistema. Y por supuesto uno pone que una de las coordenadas sea 0 porque considera que el sistema va a ser más fácil de resolver, pero si viene alguien y me dice, no, yo quiero buscar las coordenadas de un punto en donde su primera componente sea 3 y no conozco sus segundas dos componentes. Perfecto. Reemplazaré la x por 3, reemplazaré la x por 3, acá me va a quedar un número, acá me va a quedar un número que lo voy a juntar con cada uno de estos números y de nuevo queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que eso es muy librado a la elección de cada uno. Continuamos con condiciones de paralelismo y ortogonalidad entre recta y plano. Consideremos la recta dada en forma paramétrica, el plano, su ecuación. La idea es, ¿qué es lo que yo debo observar o qué debo comprobar para realmente confirmar que una recta es paralela a un plano? Los dibujos hechos de manera al azar, a mano alzada, sobre una hoja, siempre son orientativos y se los digo constantemente. Háganlo. Salgan como les salga, pero hagan su mejor versión, ¿no? Para que una recta sea paralela al plano, me doy cuenta que evidentemente lo que va a tener que pasar es que esa recta va a tener que ser perpendicular al vector normal, al plano. Y la idea es vincular relaciones de perpendicularidad o de paralelismo entre vectores. Entonces todo el tiempo voy a volver a nuestro primer material de estudio, que fue el de vectores. Para que la recta yo pueda comprobar que es perpendicular al vector normal, lo que tendría que fijarme es que su vector dirección sea perpendicular al vector normal. Entonces, conclusión, la recta es paralela al plano si y solo si el vector normal al plano es perpendicular al vector dirección de la recta. Y ¿cómo sabemos o cómo nosotros podemos comprobar que dos vectores son perpendiculares? Proponiendo su producto escalar y viendo que ese producto escalar de 0. Bien, así que ya tengo la forma de comprobar si una recta es paralela al plano. De la misma manera que aparece eso, aparece esta cuestión de, bueno, ¿y cuándo yo sé que una recta es perpendicular a un plano? De nuevo, un dibujo puede orientarme en esto que voy a decir, en donde para que la recta sea perpendicular al plano, evidentemente esa recta va a tener que ser paralela al vector normal del plano. Y ahí vuelvo a nuestro primer material de estudio, que es vectores. Digo, bueno, ¿cómo me doy cuenta que en este caso el vector u, que es el vector de dirección de la recta, es paralelo al vector normal? Y me doy cuenta si veo que existe un número real que haga que uno de los vectores sea un escalar por el otro. Acá el vector normal se iguala a alfa por el vector u. Seguimos con condiciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas y luego ángulo entre dos rectas. Consideremos R1 y R2, dos rectas que están dadas en forma paramétrica, donde uno aquí visualiza punto de paso, vector dirección. Lo mismo acá, punto de paso, vector dirección de cada una de las rectas. Las rectas van a ser paralelas, obviamente, que es lo que sabemos hasta de recta en el plano, no es algo que nos va a sorprender. Si yo tengo acá, en este caso, R1 con su correspondiente vector dirección, y tengo R2, bueno, no quedó tan linda R2. Vamos de nuevo, R2, acá, R2, que tendrá su correspondiente vector dirección. R1 y R2 son paralelas si los vectores de dirección son paralelos. Y de nuevo repasando, dos vectores son paralelos si existe un número real que hace que uno de ellos sea igual a alfa por el otro. Bien, en el caso de que no sean paralelas las rectas, estaríamos en esta situación,
¿no? Si R1 no es paralela a R2, pueden pasar dos cosas. Que la intersección entre las dos rectas de vacío, o sea, no haya ningún punto en común entre las rectas, y en ese caso rectas que no son paralelas, pero que no tienen ningún punto en común, se las llama alabiadas, o en el caso de que las rectas no sean paralelas, pueden tener un punto en común. En ese caso las rectas se cortan y serían rectas coplanares, rectas secantes coplanares. Si R1 y R2 son coplanares, es decir, son rectas que cuando yo las dibujo se cortan en un punto, vamos a llamar a uno de los ángulos entre las rectas como el ángulo que forman los dos vectores dirección. Yo voy a tener acá, a ver, vamos a usar un colorcito, voy a tener de R1 un vector dirección, U, después voy a tener de, a ver, R2 su vector dirección, y lo que vamos a hacer es llamar ángulo entre las rectas a este ángulo que forman U con B. Ese es uno de los ángulos, porque recuerden que puede pasar que el vector dirección de R2, por ejemplo, no sea este y haya sido este vector. Entonces, cuando yo transformo o busco el ángulo entre los dos vectores, me estaría dando este. Es uno de los dos posibles ángulos que pueden formar esas dos rectas. Si la condición a lo mejor del ejercicio es que el ángulo que yo tengo que dar siempre tiene que ser un ángulo agudo, bueno, es este el que voy a tener que dar. Si obtengo este, porque con las cuentas obtuve ese, lo que tengo que hacer es hacer 180 menos ese valor para encontrar el ángulo agudo. Bien. Bueno, por otro lado, si R1 y R2 son rectas alabiadas, insisto, rectas alabiadas son rectas que no tienen un punto en común y que no son paralelas. Fíjense y de prestar atención. Se define como ángulo entre estas rectas alabiadas como el ángulo formado por dos rectas que siendo paralelas a las dadas tienen un punto en común. Bueno, acá les ofrezco un dibujito como para que se comprenda un poco la idea. Yo tengo R1, R2, dos rectas que son alabiadas. Vamos a definir el ángulo entre ellas como el ángulo que forman dos rectas. ¿Quiénes son esas dos rectas? R'1 es una recta paralela a R1. R'2, una recta paralela a R2. Pero de tal manera que esas dos rectas R1' y R2' sean coplanares. Entonces el ángulo entre R1 y R2 se va a definir como el ángulo entre R1' y R2'. Y obviamente, como estas dos rectas R1' y R2' son coplanares, se va a definir el ángulo entre R1' y R2' como el ángulo que definimos recién, el ángulo formado por los dos vectores dirección. Bien, yo les voy a proponer, para que esto sea un poco más entendible, que hagamos algo también con GeoGebra para la visualización. A ver, por ejemplo acá tengo el dibujo de dos rectas que son alabiadas. Acá ya tengo la información de los puntos de paso, de los vectores de dirección y de lo que serían sus ecuaciones paramétricas. Cuando yo tengo la posibilidad de girar un poco el esquema, me doy cuenta que son rectas, no son paralelas, por supuesto, y no hay punto en común. No hay un punto de intersección en ellas, ¿no? Por más que gire, 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 no voy a encontrar un punto en común. Lo importante es que cuando las rectas son alabiadas, una interpretación que se puede hacer es que las rectas se pueden dibujar dentro, o se encuentran dentro de planos paralelos entre sí. Por ejemplo, a ver, no sé qué estaba escrito acá. Voy a borrar eso. Voy a buscar planos que contengan a cada una de las rectas y que sean paralelos entre sí. Entonces, cuando busco eso, fíjense que si yo giro, miro como desde arriba, acá, si yo miro según como mire, pareciera que las rectas se cortan y el ángulo que estoy buscando es este. Sí, en esa visualización, pero si yo sigo moviéndome,
me doy cuenta que las rectas en realidad no se cortan, ¿no? Entonces el ángulo que busco es ese, es como si yo lo mirara desde arriba y estoy buscando este ángulo. Y la idea es justamente hacer lo que nos planteaba la teoría, buscar dos rectas que sean paralelas a cada una de ellas y que sean coplanares y formar el ángulo entre estas nuevas rectas. Que en definitiva uno cae en esta fórmula que ya veníamos arrastrando en el caso anterior. Pero, sigo con esto, fíjense que yo puedo buscar, porque muchas veces aparecen en los ejercicios, este par de planos que siendo paralelos entre sí, cada uno contenga a cada una de las rectas. Entonces lo que voy a proponer es, este vector u es el vector dirección a una de las rectas, este vector b es el vector dirección a la otra recta. Voy a buscar el producto vectorial entre ellos. Entonces voy a poner acá producto y entre la lista aparece producto vectorial. Voy a poner el nombre del vector u, pongo u, el producto acá b, y me hace el dibujito de ese vector. Vamos a ponerle un color con componentes bastante grandes, ¿no? Pero bueno, no importa lo que quedó. Vamos a ponerle rojo. Y fíjense que en el dibujo, me está molestando este plano z igual 0 que lo voy a sacar, que es el que hace siempre por defecto. Chao. Fíjense, ese vector, que claro, tiene componentes muy grandes, es un vector perpendicular a esas dos rectas. Entonces yo voy a usar a este vector como vector normal de un plano y le voy a pedir que pase por un punto de la primera recta, que es la recta que contiene a la b, y después voy a formarme un plano que sea normal a este vector y que contenga a otro punto de la otra recta. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Sacando un poco de información de acá y sin hacer alguna cuenta auxiliar. Yo sé que el plano que estoy buscando tiene que tener a este vector como vector normal. Y tiene que contener, por ejemplo, al punto A. De esa manera estaría buscando un plano que contiene a la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces yo voy a escribir esto. Menos 9 por x menos 2. ¿Qué voy a pedirle? Que pase por el punto A. Después sigo. Más 3 por y menos 1, la segunda componente del punto A, y luego menos 36 por z menos 2, que sería la tercera coordenada de ese punto A, igual a 0. ¿Qué es lo que hice? Usé las componentes de este vector W, que es el que surgió de hacer el producto vectorial con u y b, menos 9, 3, menos 36, y ya pedí en la ecuación que el punto 2, 1, 2 sea un punto de paso de este plano. Cuando ahora yo lo dibujo, y ahí lo tengo, fíjense, ahora giran, ahí yo no veo nada. Pero cuando empiezo a girar, me doy cuenta que es un plano que contiene esa primera recta, que contiene la recta que pasa por el punto A y por el punto B. Ahora voy a hacer lo mismo, pero pidiendo que pase por alguno de estos dos puntos, C o D. Particularmente le voy a poner que pase por D. Entonces acá voy a escribir lo mismo. Menos 9 por x menos la primera coordenada de D, 6. Acá voy a poner más 3 por y menos la segunda coordenada de D, 6. Y después, ¿qué me quedaría? Menos 36 por z menos la tercera coordenada de D. Como la tercera coordenada de D es 0, no hace falta que yo ponga menos 0. O sea que directamente puedo poner 36z. Y ahí sí, igual a 0. Enter. Le voy a cambiar el color. Voy a ponerle un color naranjita. Fíjense que ahora cuando giro, ese plano naranjita contiene a la recta que pasa por el punto C y punto D. ¿Y cómo son esos dos planos? Esos dos planos son paralelos entre sí. O sea que las rectas alabeadas
son rectas que obviamente no tienen un punto en común, no son paralelas, pero que pueden ser dispuestas sobre un par de planos paralelos, obviamente distintos. ¿Mm? Eso es importante porque muchos de los ejercicios se los van a pedir. Bien, volvemos al PDF. En el PDF quiero que entonces quede en claro que cuando uno quiere calcular el ángulo entre dos rectas alabiadas, ese ángulo es definido básicamente por el ángulo de esas dos nuevas rectas R1' y R2', que R1' es paralela a R1, R2' es paralela a R2. La particularidad que tiene es que son coplanares. Bien, pero básicamente lo que tengo que entender es que el ángulo entre R1 y R2 va a coincidir con el ángulo que formen, uno de los posibles ángulos, con el ángulo que formen los dos vectores dirección a cada una de las rectas. Particularmente si el ángulo que forman R1 y R2 es de pi sobre 2 radianes, o sea 90 grados, a esas rectas se las llama ortogonales y esta es la notación habitual que usamos. Por lo tanto, chequear cuando dos rectas son ortogonales es básicamente chequear cuando los vectores dirección son perpendiculares. Y eso sabemos muy bien que lo hacemos a partir de realizar el producto escalar entre ellos y ver si es cero. Continuamos con ángulo entre recta y plano. En la temática de ángulos seguimos. Sea la recta R, dada en forma paramétrica, y el plano en su expresión general, el ángulo que forman la recta R y el plano pi, que están dibujados acá, la recta R, el plano pi, es el determinado por la recta R y su proyección ortogonal sobre el plano pi. Es decir, que se la puede definir al ángulo entre la recta y el plano como el ángulo entre dos rectas, entre la recta R y la recta R estrella que está dibujada acá, que surge de la proyección ortogonal de R sobre el plano pi. Esa recta R estrella, ¿cómo la podría llegar a obtener? A partir de la intersección de el propio plano pi y un plano que conteniendo a la recta R sea perpendicular a ese plano pi. Bien, ahora, ¿es tan necesario calcular a la recta R estrella, esa proyección ortogonal de R sobre el plano pi? No sería tan necesario, porque si yo conozco la recta R y conozco el plano pi, del plano pi conozco su vector normal que está dibujado acá. Entonces, puedo, buscando el ángulo que forma la recta R con el vector normal al plano, defenderme para encontrar este ángulo θ que es el que en realidad me está interesando. Entonces, si llamamos θ a el ángulo entre la recta R y lo que sería la recta R estrella, que es el que en definitiva es el ángulo que nos interesa, y llamamos beta al ángulo que forma la recta R con el vector normal, fíjense que ¿de dónde sale ese ángulo beta? Yo de la recta R tengo un vector dirección, lo voy a llamar U, ¿no? Cuando yo calcule este ángulo beta, lo voy a calcular como ángulo entre dos vectores, que lo sé calcular muy bien ya a esta altura. ¿Cómo hago para calcular θ? Y hago pi sobre 2 menos beta y tengo θ. Pero podría pasar, y voy a usar otro color para que lo podamos ver sin inconveniente, voy a usar este, a ver si se ve bien. Podría pasar que la recta R tenga el vector dirección como información este vector. Si este llegara a ser el vector y calculo el ángulo entre este vector y el vector normal, este sería mi ángulo beta. Entonces digo, bueno, si este es beta, que es un ángulo obtuso, θ, ¿cómo saldría? Y θ en ese caso, ahí no se ve tanto, voy a escribirlo un poquito más arriba, θ en ese caso se puede encontrar como beta menos pi sobre 2. Entonces, la verdad es que el hecho de calcular el ángulo entre el vector dirección de la recta y el vector normal al plano va a ser mi solución. Pero dependiendo del cálculo que obtenga, el resultado que obtenga es cuál va a ser mi solución final, porque yo tengo que dar θ. Bueno, si beta es un ángulo agudo, como sería el caso que tengo acá
azul. Si es agudo, hago pi sobre 2 menos el ángulo beta y tengo a tita. Pero si el ángulo que obtengo de beta es obtuso, o sea, una amplitud más grande que 90, voy a hacer esa amplitud menos pi sobre 2 para obtener el ángulo tita. Eso queda bien explicitado más abajo, donde ustedes pueden ver acá bien detallado. Si el ángulo entre los vectores es un ángulo que está entre 0 y pi sobre 2, el ángulo final que me interesa es pi sobre 2 menos beta, y si el ángulo beta que encuentro tiene esta consideración de ser mayor o igual a pi sobre 2 menor o igual a pi, entonces el ángulo tita que obtengo o que necesito dar es esta recta. En cualquiera de los casos, se cumple que el seno del ángulo tita coincide con el valor absoluto del coseno de beta, y entonces a ese ángulo, exactamente no, el seno del ángulo, lo voy a poder encontrar a partir de esta formulita. Formulita que de dónde sale. Bueno, ¿se acuerdan que el coseno del ángulo beta, que es el ángulo que forman u con el vector normal al plano, se podía encontrar así, ¿no? El coseno de beta, este caso era u escalar n, sobre el módulo de u por el módulo de n. Bueno, como quiero el valor absoluto, es donde necesito poner las barras de valor absoluto, pero como el denominador siempre es positivo, entonces no hace falta que yo ponga las barras de valor absoluto en el resultado del producto del denominador, tiene sentido solo que lo ponga acá arriba. Por eso es que ustedes ven que estas barras de valor absoluto solo quedaron en el numerador, porque en el denominador no haría falta. De esta manera entonces, con esta fórmula, puedo encontrar el coseno del ángulo beta. Con la calculadora, shift coseno o inversa del coseno, encuentro quién es beta, y beta, dependiendo cuál de estas dos condiciones es la que cumple, si esta de acá arriba o esta, es como yo después voy a encontrar el ángulo tita. ¿Está bien? Esa es la forma en la que nos vamos a manejar en la práctica. Pasamos a otro tema, salimos del mundo de los ángulos y ahora vamos a pasar al mundo de las intersecciones. ¿Qué pasa si nos piden calcular la intersección de rectas en el espacio? Bueno, uno en principio lo que dice es cuando tenga dos rectas en el espacio puede pasar que se intersecten o que no. Eso es como una gran separación. Si R1 intersección R2 es distinta del conjunto vacío, pueden pasar dos cosas. Que las rectas se corten en un único punto, y yo lo voy a querer encontrar, o puede pasar que las rectas en realidad son la misma, y en ese caso la intersección entre las dos rectas me da cualquiera de ellas. Ahora, si estas dos rectas no se cortan, quiere decir que la intersección entre ellas es vacía. ¿Eso qué puede suceder? Puede suceder que siendo coplanares las rectas sean paralelas, o sea, si son coplanares y no hay intersección es porque las rectas son paralelas, o si no son coplanares es porque son alabiadas, es decir, rectas que no son paralelas pero que no tienen un punto en común. Bueno, ¿cómo se encuentra eso desde la práctica? Resolviendo ecuaciones. Ya lo vamos a ver en algún momento cuando hagamos algún ejercicio en concreto. Y otra cuestión que nos puede interesar es la intersección entre una recta y un plano. Entonces consideremos la recta R y un plano pi. Cuando uno busca los puntos de intersección entre la recta y el plano, está buscando puntos que tienen en común. O sea que yo estoy buscando puntos que simultáneamente cumplan las tres ecuaciones paramétricas de la recta y puntos que simultáneamente cumplan la ecuación general del plano. Entonces uno lo que advierte es que está buscando puntos que sean solución a este gran sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Las cuatro incógnitas, ¿quiénes serían? La x, la y, la z y la variable t. Ahora, la forma de solucionarlo, de encontrar solución, es muy astuta en esta situación y les recomiendo que sigan esta idea. Dado que la x, la y y la z, justo en estas tres primeras ecuaciones, las tres están expresadas en función del parámetro t, lo que nos conviene es, en el lugar de la x de la ecuación del plano, reemplazar por esto. En el lugar de la y de la ecuación del plano, reemplazar por esto.
y en el lugar de la z de la ecuación del plano reemplazar por esto. De esa manera va a quedar una sola ecuación en donde la única incógnita es la variable t. Voy a escribir eso, va a quedar un poco extenso, pero ¿qué quedaría? A por x0 más t por 1 más b por, y ahora quedaría ahí, ¿quién es? I0 más t por u2. Después más c por lo que es z, z0 más t por u3. Después dice más d igual 0. Esto en un ejercicio en concreto, el a, el b, el c, el d son todos números conocidos. El x0, y0, z0, números conocidos. U1, U2, U3, números conocidos. Acá la única incógnita que queda es la t, ¿no? La única incógnita que queda en esta expresión es t. Por lo tanto, digo, bueno, va a quedar algo de este estilo. Número, al que se lo está llamando alfa de manera general acá, número por t igual a número. Y cuando yo tengo una ecuación de esa característica, a la vez tengo posibles situaciones. ¿Qué pasa si cuando yo estoy trabajando algebraicamente del lado de la izquierda, resulta que el numerito que acompaña a t, que es al que yo estoy llamando alfa, es un número distinto de 0? Bueno, hago un despeje. Entonces me quedaría que t es beta sobre alfa. Pero a mí en realidad el valor de t no es el que me estaría interesando, porque yo estoy buscando puntos en común entre la recta y el plano. Bueno, pero conocer ese valor de t, no sé, t igual a 5, hace que yo reemplace acá t igual 5, t igual 5, t igual 5 y encuentro las tres coordenadas del único punto que encuentro como intersección entre la recta y el plano. Esa sería la situación más sencilla de todas. Ahora bien, ¿qué pasaría si en esta expresión que teníamos acá, alfa por t igual a beta, el alfa es 0? Bueno, pueden pasar dos cosas. Una es que beta de acá también me haya quedado 0. Entonces la ecuación se transforma en un 0 por t igual 0. Y eso se verifica para cualquier valor de t. ¿Qué sé yo? Si pongo t igual a 70 y 0 por 70 es igual a 0, obvio. Sí. Si t es igual a 35 y 0 por 35 es igual a 0, sí. Así para cualquier valor de t. ¿Esto qué significa en la interpretación? Que todo punto de la recta va a satisfacer la ecuación del plano. ¿Eso qué quiere decir? Que la recta está contenida en el plano. Por lo tanto, al momento de hacer la intersección entre la recta y el plano, la intersección es la propia recta. Ahora, ¿qué pasa si siendo alfa igual a 0, el beta no es 0? ¿No? Partiendo de acá, digo, me encuentro alfa igual 0, pero beta no me dio 0. Me quedaría algo así. 0 por t igual beta, con beta, un número que no es 0. Ese beta no es 0. No sé, me imagino algo así. 0 por t igual a 3. ¿Para qué valor de t voy a poder decir que se satisface esta ecuación? Para ninguno. Porque cualquier valor de t que yo ponga acá, lo multiplico por 0 y me da 0. Por lo tanto, en esa situación, lo que vamos a decir es que como no se satisface esa ecuación para ningún valor de t, quiere decir que el sistema planteado no tiene solución. Eso es una indicación de que la recta y el plano no tienen ningún punto de intersección. O sea que al momento de pensar en la intersección es vacía. ¿Está bien? Entonces ahí han quedado claras todas las situaciones que se pueden dar en la intersección de una recta con un plano. Esto siempre queda más claro al momento de hacer un ejercicio, que es lo que vamos a tratar de transitar más adelante, ¿no es cierto? Bien, distancia de punto de una recta en el espacio y distancia entre rectas a la viada es lo que vamos a dar cuando nos encontremos en la próxima clase.